Y de hecho, si ustedes quieren preguntar o algo, pues les paso el micro yo. Nada más nos dicen arranca y nos arrancamos. Para aparentar que hay mucha gente, voy a decir, a ver, ¿qué está hasta allá atrás en la fila 8? Mejor. Exacto. O pónganse todos de este lado y luego se pasan para allá para las tomas. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a la Universidad de la Comunicación, bienvenidos al evento que estamos realizando, pues como parte de varios eventos, tengo entendido, ¿no? Relacionados con este personaje. Y bueno, nosotros nos invitaron, me presento muy rápido, yo voy a moderar la sesión. Yo me llamo Pablo Mondragón y soy el coordinador de la maestría en escritura cinematográfica. Y estamos felices porque aquí tengo un par de amigos con los que he colaborado ya previamente, ahorita se van a presentar muy rápido, y escucharán además ya todo lo que tienen que compartirnos, son expertos aficionados del tema. Entonces un poco la idea, como pues todo en esta vida, es aprender más para disfrutar más. Entonces la idea es que ustedes después de esta charla puedan disfrutar más pues esta maravillosa versión que van a ver, y en todo caso si ya vieron o van a ver la nueva versión, bueno, pues también que la disfruten un poco más, y tal vez seguramente con todos los referentes que nos van a compartir, pues echarse un clavado, ¿no? A este fascinante universo del personaje y de los vampiros, ¿no? Y todo lo que está detrás. Entonces, bueno, por favor, una breve presentación. Bueno, yo soy Alfonso Ortiz y me invitaron acá igual que Pablo. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Y bueno, soy cineasta de formación y investigador cinematográfico también. Y bueno, amamos el gótico y a Nosferatu. Hola, yo soy Hugo Villaseñor, yo soy docente y director de cine y pues bueno, también un gran fan de los vampiros y pues también muy contento de estar aquí con ustedes y poder charlar sobre este tema. Y pues bueno, tenemos, yo creo que acércate más el micro para que se escuche más. Y bueno, pues nos vamos a tardar más o menos una hora en esta charla y al final vamos a dejar un espacio, pero si alguien quiere interrumpir, por favor, a ver, oye, y no ahonda más en eso, sí, porque luego se pasa la información. Pues me gustaría empezar justo con, hay una idea central que me llama la atención sobre los personajes históricos, que es quién tiene la verdad, la razón de quién es el personaje. O sea, cuándo surgió por primera vez, ¿no? Cómo se ha ido transformando, eso es muy interesante. Entonces, bueno, pues me gustaría que nos compartan un poco el origen, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de este personaje y quién, digamos, empieza a marcar los paradigmas que posteriormente se irán pues modificando? Bueno, creo que nos tendríamos que remitir a lo primerititito, que es la idea de el vampiro es un personaje folclórico, surge en el folclore. Y hay una cosa bien interesante y bien mágica, que desde Australia, pasando a Rusia, Valaquia, Europa del Este y los mayas, tenían su vampiro. ¿Cómo es que hay una imagen de un succionador de sangre, de alguien que se alimenta de la ingesta de sangre en Australia y después en Rusia y después en Alemania y en Europa del Este y los mayas y en América del Sur también hay una idea del vampiro, de esta persona que se alimenta de la ingesta de sangre? Eso sí no sé. ¿Sabes? No sé a qué se deba que cada cultura milenaria tiene su imagen o su idea de lo que es el vampiro. Mm, Creo que ahí podemos alegar o abogar, o yo abogo por el pensamiento mágico y todo esto, ¿no? Pero, pues ya concretamente, así poniendo papeles sobre el escritorio, el archivo o el documento más antiguo que ustedes van a encontrar es un tratado que se le denomina como el Tratado Vampírico de 1764 y está escrito por un monje benedictino francés que se llamaba Dom Calmet, Calmet con T al final, ¿no? The T is silence, como en Django. En francés, pues así se pronuncia, es Dom Calmet, pero bueno, se pronuncia Dom Calmet. Monje benedictino que era un estudioso muy respetado,
teólogo, filósofo, profesor. Él era el encargado de aleccionar sobre teología a todos los que estaban, los jóvenes que entraban al monasterio benedictino en el que él estaba. Él los instruía. Entonces era una imagen como muy, muy respetada. Y después empezó a tornarse hacia la alquimia, hacia lo metafísico, hacia las artes oscuras. Y un día agarró pie y se fue a Europa del Este a recorrerla porque le dijeron que había cosas que eran no de Dios y que los muertos estaban levantando de sus tumbas y estaban caminando entre los vivos. Y entonces dijo, yo tengo que ir a ver eso y cerciorarme de, no como morbo, sino como de, me tengo que cerciorar de que esto esté sucediendo realmente, porque entonces quiere decir que el fin de los tiempos está cerca. Y entonces se fue a Valaquia y se fue a Rumania y a Ucrania y todo lo que, bueno, ahora es Ucrania, Rumania y todo esto, Europa del Este. Y lo caminó a pie, obviamente, y en cada región fue anotando, oiga, ustedes tienen casos vampíricos, tienen, bueno, no vampíricos, les llama, en el tratado vampírico les llama renacidos, revenants, ¿no? Los revenants de Dom Calmé son los renacidos o los opiori, porque opiori viene como de sanguijuela, de succionador de sangre, el opiori. Opiori o revenant en el tratado vampírico, así los van a encontrar. Es en Alemania donde encuentra el término, en una región de Alemania que les llaman vampirs. Y ahí es la primera vez que se escucha el vampir. Ya no es revenant, ya no es opiori, no, es vampir en Alemania. Pero estamos hablando de un cabrón que se caminó desde los Cárpatos hasta Alemania, a pie, cada pueblo anotando casos vampíricos. Y entonces ahí surge son anécdotas muy tontas, como de, sí, mi papá se levantó de la tumba y exigió que le siguiéramos poniendo su lugar en la mesa, o había el caso de un güey que era zapatero, y entonces se levantaba en las noches y les reparaba el calzado a sus familiares. O sea, están ahí todos. Lo interesante del asunto es que el gobernador de la región, del pueblo, el comandante en jefe de la policía y el doctor del pueblo daban fe de que esto era cierto. Y Dom Calmé nada más llegó ¿es cierto que usted, o sea, usted hizo este documento donde usted está explicando? Sí, sí. ¿Y es usted el doctor del pueblo? Sí, sí, yo soy el doctor del pueblo y yo vi cómo ese güey se levantó de la tumba. ¿Es usted el jefe de policía y usted testificó y firmó este documento? Sí, y sí pasó, sí, por supuesto que pasó, se levantó y lo agarramos. Y entonces ahí vienen varias reglas. La estaca en el corazón. La estaca en el corazón no es para matarlos. La estaca en el corazón era para clavarlos a la tumba y evitar que se pararan otra vez, porque pues ya están muertos en teoría, ¿no? Entonces no puedes matar lo que ya está muerto, ¿no? Entonces, y es para clavarlos simplemente en la tumba y que no se levanten. Y les ponían luego piedras en la boca. Entonces había como cadáveres, se encuentran todavía a la fecha, exhuman o hacen excavaciones y encuentran cadáveres con piedras en la encía para evitar que mordieran. Y obviamente con la estaca en el pecho, en el pecho, ¿por qué? Porque pues es como donde está como la fuerza para levantarte, es por eso del pecho, no es por el corazón, no es por nada, es porque aquí. A algunos sí les cortaban las cabezas, todo variaba dependiendo de la región, variaba. En algunas les cortaban la cabeza, las llevaban al mar y al mar las tiraban, o a orillas del mar las quemaban. En otros nada más con clavarlos la estaca, en otras les cortaban la cabeza pero la dejaban en el ataúd y quemaban todo el ataúd. Variaba mucho. No sé si todo esto que está haciendo Dom Calmé, que les estoy contando, les está recordando a algún personaje en específico, que es Van Helsing en Drácula y el personaje de William Dafoe ahora en Nosferatu, que sería su Renfield, ¿no? Como el Renfield de Nosferatu. Es perdón, Renfield, ¿no? El doctor
el doctor de Nosferatu, en esta de Murnau, no recuerdo cuál es el nombre del doctor, pero es eso, es el equivalente a Dom Calmé. Es como el que tiene el conocimiento, el que, el que el que conoce y ha estudiado, no se ha enfrentado al vampiro. No es Carras, no es Merrin, perdón, no es Lancaster Merrin en El Exorcista, que Lancaster Merrin sí se había enfrentado al demonio previamente en África. No, o sea, Van Helsing nunca se ha enfrentado a Drácula. O sea, Van Helsing ha estudiado muchísimo. Por eso en la nueva de Eggers le dice, entonces usted nada más está regurgitando palabras leídas en libros, porque realmente no se ha enfrentado a esta cosa. Y le dice, pues no, nunca me he enfrentado a él. Entonces, todos estos personajes que hasta la fecha, o sea, hoy, 2024, 25, William Defoe está haciendo un personaje, todo esto tiene un origen 1764 y es Dom Calmé y es el Tratado Vampírico, lo pueden encontrar, es facilísimo de descargar en PDF. Valdemar tiene su edición del Tratado Vampírico, Valdemar, ¿no? Hay un portal muy bueno gótico que se llama elespejogótico.org, elespejogótico.org, yo le debo muchísimo a ese pinche portal desde hace muchísimos años. Y bueno, todo esto en 1764 y el vampiro persiste en el folclore de Europa hasta 1816. Y entonces el vampiro siempre será una criatura reptante de entre rata y amiba o como sanguijuela o como bichito, siempre va a ser algo así, o el revenant, ¿no? En teoría, la idea de Dom Calmé era que si en vida te había mordido un revenant o un upiuri, cuando te murieses, te ibas a levantar de la tumba. No te convertía en ese momento en vampiro, no. Que es algo que luego pasa, ¿no? En la cultura del vampiro del siglo XX, ya te muerden y ya eres vampiro, ¿no? No, te muerden, tú sigues con tu vida y cuando te mueras, de lo que te mueras y de viejito, pues hasta viejito será, te levantas de la tumba, porque cuando eras joven o cuando eras adulto te mordió un opiuri y entonces ya te levantas de la tumba. Esas eran las reglas en esas áreas de Europa del Este, 1700, siglo XVIII. Y luego llega 1816, y entonces hay que recordar esto, del vampiro como como criatura reptante, porque después va a venir lo que conocemos como el vampiro, lo que todos tenemos en la cabeza cuando nos dicen un vampiro, todos nos imaginamos lo mismo, un güey carismático, ¿no? Ajá, a Chiqui Drácula, exacto. Entonces, ¿cómo se llama ese güey? Carlitos Espejel, claro. En 1816 pasa algo muy maravilloso, que es una gran anécdota, que es la villa de Odati. En 1816, Lord Byron, el mejor poeta de toda su generación, se está recluyendo en el verano, en su casa de verano en Suiza, Cologne, Suiza, porque se estaba escondiendo de ahí una cosa que sucedió con una mujer casada y entonces lo cancelaron a Lord Byron por quinta vez, seguramente, y se fue a su villa de Odati. Y entonces el 1816 es un año en que se le conoce como el año en el que no hubo verano, porque llovía mucho. Y llovía mucho en 1816 porque en 1815 en Indonesia el volcán Tambora hizo erupción y eso le dio en la madre al clima de Europa en todo el año siguiente, que es 1816. Entonces en Suiza estaba lloviendo todo el tiempo. Y entonces estaba Byron en Villa de Odati, invita a su amigo Percy Shelley, que también era un buen poeta y respetado de la época, Percy Shelley, y Percy Shelley va con su esposa, Mary Shelley, pero Byron había ido con su doctor personal, que era el buen doctor John William Polidori, que amaba y odiaba a Byron a cantidades iguales, y lo respetaba mucho, pero también lo detestaba, y el buen doctor quería ser también escritor, y entonces por eso quería estar cerca de Byron, porque quería aprender a escribir, John William Polidori. Entonces, pues llegan los Shelley, ¿no? Llegan los Shelley, está Polidori, está Byron, y entonces durante las noches, como no podían salir por la pinche lluvia,
Byron les empieza a leer durante las tardes un librito muy interesante que había conseguido que se llamaban Las Fantasmagorianas, que eran relatos que se habían recolectado del folclore de Europa del Este sobre aparecidos, fantasmas, duendes, brujas y renacidos, vampiros. Y entonces cuando acaba de leer Las Fantasmagorianas del Byron, les propone un ejercicio creativo, ya que pues estamos ante la presencia de Percy Shelley, joven poeta, joven promesa de la poesía, yo, pinche Lord Byron, ¿no? En todo mi esplendor, tú, pinche doctor que quieres ser escritor, ¿no? Pues vamos a hacer un ejercicio creativo e influenciados por las fantasmagorianas, por el estilo de escritura, por el estilo de historias de las fantasmagorianas, vamos a escribir cada uno una historia de apariciones, de monstruos, de renacidos, de vampiros, lo que quieran, pero con ese estilo, ¿no? Y entonces ese fue el ejercicio creativo que propone Byron, y pues de ahí sale Frankenstein, o el moderno Prometeo, que es el título completo. Mary Shelley escribe el boceto de lo que sea, o un primer borrador de Frankenstein, o el moderno Prometeo. El buen doctor Polidori escribe un relato que se llama El vampiro, así tal cual, El vampiro, y basa a su vampiro en Byron. Entonces ya no es una rata bípeda o una criatura reptante, el vampiro ya es un aristócrata, porque lo basa en Byron, porque lo detestaba, ¿no? Entonces detestaba esa personalidad que tenía Byron, que mucha gente detestaba, ¿no? Entonces ahí nace el vampiro aristocrático o vampiro byroniano por Polidori. Y entonces ahí nace el vampiro moderno, lo que conocemos hasta la fecha como vampiro, y la criatura de Frankenstein. Byron escribe una cosa que se llama fragmento de una novela, el entierro o fragmento de una novela, así se llama. No la acabó, con esos tamaños la editó así como está incompleta y así la van a editar. Y pues sus editores hacían lo que Byron quería, porque pues era el poeta más respetado de esa época, y entonces la editaron así incompleta y es vampírica. Y también hay un vampiro que está medio basado en sí mismo. Entonces ahí ya no sabemos si realmente Polidori se las ingenió y fue un ejercicio creativo personal el vampiro de su relato, o se influenció de lo que estaba escribiendo Byron, o Byron le plagió a Polidori la idea de hacer un vampiro aristocrático. El caso es que no había vampiros aristocráticos, el vampiro era una rata, era un chupacabras. Y después empezó a ser este vampiro aristócrata, ya era un conde, ya era dueño de un condado, ¿no? Entonces el conde Drácula es dueño de un condado, es un aristócrata, conde Orlok es otro, ¿no? Entonces ahí nace esa idea del vampiro, ahí es donde nace. Y como dato curioso, cuando se edita El vampiro de Polidori, todo el mundo cree que es de Byron. Y de hecho los editores, muy pues, pasados de listos, sacaron una edición con el nombre de Byron como autor, y Polidori dio el grito en el cielo porque su libro se estaba vendiendo muchísimo, pero porque creían que era de Byron. Y entonces su sueño se le había cumplido, pero bajo el nombre de la persona que más detestaba, que era Byron. Entonces fue una historia muy injusta, igual con Mary Shelley. Mary Shelley, Frankenstein se edita en el 816, pero se edita en anónimo. Y después sale otra segunda edición bajo el nombre de Percy Shelley, su esposo. Es hasta 1846 que sale Frankenstein o el moderno Prometeo por Mary Shelley. ¿Y por qué es en 1846? Porque es el año en que murió Percy Shelley. Mary Shelley no se permitió editar de nuevo Frankenstein bajo su propio nombre para no darle en la madre al ego de su esposo. Esos dos estaban muy tóxicamente enamorados. Mary Shelley conservó el corazón de Percy Shelley en formol hasta el día en que se murió. De hecho, Mary Shelley murió en su escritorio con sus dedos tocando la vasija donde estaba el corazón de Percy Shelley en formol. Era algo muy, muy tóxico. Y bueno, ¿no? O sea, eso de no permitirte editar tu libro bajo tu nombre porque le vas a dar en la madre al ego de tu marido, pues, ¿no? Está cuestionable, ¿no? El asunto.
Y ya, después viene Drácula, y bueno, viene Carmilla de Sheridan Le Fanu, que yo digo que sin Carmilla de Sheridan Le Fanu no hubiera existido Drácula, porque se sabe que Stoker era muy fan y muy amigo de Sheridan Le Fanu. Los dos eran escritores, eran irlandeses, eran muy amigos, y Bram Stoker también es otra figura que escribe a su vampiro bajo la imagen de un güey que ama y detesta a partes iguales. Bram Stoker era como el manager de actores de teatro, y entre esos actores estaba Herbie Irving, y era un gran actor de teatro según lo que se sabe, y en él basa la idea de Drácula. Pero Herbie Irving no tenía bigote, y entonces ¿por qué el Drácula de Stoker está descrito con bigote en la novela? Por Vlad Tepes, entonces el emperador de Valaquia. Entonces, Stoker es una persona que hizo muy bien su tarea, y les voy a decir por qué. Stoker hizo muy bien su tarea porque sabía que era un muy mal escritor. Hay que leer los otros libros de Stoker para darse cuenta de la pobrísima capacidad narrativa que tenía Stoker. El sudario blanco, el gusano de la madriguera, el gusano blanco de la madriguera también. Son libros interesantes, buenas historias, pues están muy mal narradas. Y creo que la forma en que está contada Drácula, que es novela epistolar, o sea, está hecha a base de cartas, diarios, recetas, periódicos, ¿no? Recortes de periódicos, es justamente porque Stoker estaba consciente de sus limitaciones como narrador. Por eso es que le inventa la forma, por eso es que usa su debilidad como una fortaleza y le da una forma interesante a la novela. Pero escribe Drácula, yo creo que en honor a su amigo Sheridan Le Fanu, porque Sheridan Le Fanu amaba a Carmilla, amaba ese relato de Carmilla, que no es un relato que se haya editado por sí solito, nunca se editó Carmilla por sí solo, fue una parte de un recopilatorio de cuentos, entre ellos 2 noveletas, que era una Carmilla, y el libro se llama A través de un espejo oscuro. Entonces, así pueden encontrarlo también el libro, como A través de un espejo oscuro de Sheridan Le Fanu, y ahí se leen sus cuentos, y ahí leen Carmilla, maravilloso Carmilla, y la relación que retrata Stoker en Drácula entre Lucy y Mina es muy de Laura y Carmilla, las dos protagonistas del relato de Sheridan Le Fanu. También el hecho de que Stoker haya hecho también su tarea y haya encontrado la figura de Vlad Tepes, el emperador de Valaquia, y le haya puesto bigote a Drácula porque Vlad Tepes tenía bigote, y haya investigado a Dom Calmé y por eso escribió el personaje de Van Helsing, también creo que es resultado de que sabía que su talento narrativo no era tan grande, entonces lo quiso dotar de los mayores elementos reales posibles. Creo que a eso le debemos. Y yo creo que Drácula, tengo esa teoría, y ya con esto termino, que yo creo que Drácula se habría perdido en los anaqueles de la literatura universal si no hubiera sido por el cine. Yo creo que el cine se enamoró, no de la novela, el cine se enamoró del conde, y Drácula es ese personaje que todos tenemos en el inconsciente colectivo y que ha pasado pues, a la cultura popular por el cine. Si no, Drácula habría pasado como una novela que está escrita de manera epistolar y es bastante interesante por su forma y es vampírica, ¿no? Pero ejemplos de literatura vampírica, pues hay muchos mejores que Drácula, y entonces Drácula se habría medio diluido en la historia. Es el cine el que lo rescata, empezando por Nosferatu, ¿no? Y ya cedo la palabra aquí a mi amigo Hugo porque ya se me acabó el aire en el estómago. No, bueno, en realidad sí, justo es para que, por favor, Hugo. No, pero antes sí me gustaría como hacer el hincapié interesante en cómo un personaje, cuando tiene tanto poder a nivel cultura, surge del folclore, como bien dices, por alguna razón arquetípica, probablemente. Omar, estás por ahí, ¿verdad? Es que, bueno, nos adelantamos para empezar, ¿no? Nos dijeron que nos arrancáramos, pero Omar, que es el director de la carrera de cine, les tiene unas palabras, vamos a hacer una pequeña pausa.
les diría que para comprar palomitas, pero no, ya tienen sus palomitas. Perdón por la interrupción. 2 segundos, nada más era es que lo hicimos un poco mal. No, la idea era presentarles primero la actividad y presentarlos a ellos. Les agradecemos que hayan tomado el tiempo para venir. Yo soy Omar, el coordinador de la licenciatura de cine. Les agradecemos pues, su presencia. Ya tenemos aquí a nuestros panelistas, ya les comentaron qué es lo que vamos a estar haciendo. Y solo es también para invitarlos, mañana vamos a ir a Cine Tonalá, como parte de estas actividades de la licenciatura de cine, a ver digamos, la versión que está ahorita en cines, para que también hagamos después un ejercicio también de charla de análisis de la película. Y la próxima semana, para complementar estas actividades, hay una filmación para hacer algo referente a la película que vamos a estar ocupando aquí las instalaciones del foro, entonces para que también, pues si pueden acompañarnos, también son bienvenidos. Entonces, muchísimas gracias por venir y esperemos que también disfruten de la plática y de la función. Entonces, muchas gracias, chicos. Y pues gracias, Pablo. Perfecto, ¿no? Perfecto. Sí. Pues claro, pues bueno, estaba nada más como dando una breve reflexión sobre cómo de repente hay personajes que trascienden las culturas, que trascienden los tiempos, que permean y se meten en la cultura, y cómo a veces estos personajes que podrían ser una descripción, ¿no? De alguna manera como la que nos narras ahora, pues se convierten en una persona como tal, ¿no? Creo que el referente que todos tenemos es el conde Drácula, y está muy claro por qué es aristócrata y todo esto, pero lo interesante es cuando entra ya la cultura audiovisual. Pues hay personajes, y pienso en un referente popular muy contemporáneo que es Spider-Man o que es Batman, que tienen un montón de versiones. Eso ha sucedido sin querer con Drácula a lo largo de los tiempos. Ha sucedido que hay personajes de superhéroes, ¿no? Y más adelante hablamos de esta nueva película, que tanto se parece a los superhéroes o no, y por qué. Pero hay estos personajes que incluso se han estrenado películas al mismo tiempo. En el caso de Drácula, o del conde, o del vampiro, no ha sido así, ha sido a lo largo de varios años, ¿no? Que aquí tiene su versión. Hugo, cuéntanos un poco de eso a nivel ya audiovisual cinematográfico. O sea, de cómo ha ido evolucionando de alguna forma. Por ejemplo, ahorita que mencionabas eso, se me vino a la mente Blade, por ejemplo, ¿no? Que pues una creación de Marvel, ¿no? Que ahí también es interesante porque se va transformando, como decía Alfonso, ¿no? De ser una alimaña de pronto a un playboy, ¿no? Y también ahora a un superhéroe o un antihéroe, ¿no? Pero que también ha sido como la crítica, ¿no? Por ejemplo, con estas saga de Crepúsculo, ¿no? Donde le quitaban todo lo terrorífico, más bien todo lo bestial, y eran seres bellos, ¿no? Y que los puristas de los vampiros pues decían es que son bestias como tal, ¿no? No son héroes ni cosas bellas, ¿no? Y bueno, pues es muy interesante porque, como bien mencionan, pues se va evolucionando, pero sobre todo porque el vampiro o el conde Drácula tiene aspectos interesantísimos, ¿no? Uno de ellos es que ha vencido a la muerte, ¿no? Y que eso es algo muy atractivo para todos los seres humanos, ¿no? Pero sobre todo porque es un monstruo. Y no hay nada más punk ni nada más transgresor que la figura del monstruo, ¿no? No es casualidad que Drácula o el vampiro como tal, además sea tan flexible en muchos sentidos, hasta sexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces es una figura muy importante que además se ha convertido en icónico, que se ha convertido en un símbolo, ¿no? Además hasta por parte de la ¿cómo se llama? La comunidad LGTB+, por ejemplo, ¿no? En la novela de Bram Stoker, bueno, pues hay muchas alusiones, ¿no? Donde pues ataca a hombres, mujeres, el tema del cuello, ¿no? Donde los penetra como tal, que hay elementos ahí muy eróticos. Y creo que todos estos elementos de el erotismo, la figura del monstruo, el ser un noble, el romper contra natura, ¿no? El monstruo rompe con la norma, básicamente, ¿no? Entonces creo que todos esos son ingredientes, ¿no? Para que sea muy popular, porque, por ejemplo, el hombre lobo, ¿no? No es tan popular como Drácula, porque de alguna forma el hombre lobo es primitivo, ¿no? No es tan, más bien, no es nada glamuroso. Se convierte en hombre lobo y hasta rompe pantalones, zapatos, ¿no? En cambio, Drácula
pues es millonario, tiene un acento extranjero y siempre lo extranjero es como, uy, qué bonito, qué sexy, quiero alcanzarlo, ¿no? Entonces tiene muchos de estos elementos de poder que evidentemente en el teatro, en el cine, en la literatura, hasta en la música, pues evidentemente va a ir permeando, ¿no? Y va a ir eh, pues llegando a esos puntos, ¿no? De broma decías Chiqui Drácula, pero igual, ¿no? En la televisión mexicana, ¿no? También que fue una imagen pues heredada por Bela Lugosi, ¿no? No sé si ustedes no se disfrazaron de vampiros de niño, yo sí, y con el pelo relamido, todos estos códigos que ya no lo habían marcado en la década de los 30 con Bela Lugosi, ¿no? Entonces básicamente pues va evolucionando de esa manera, pero además también hay algo bien interesante que antes el concepto, la figura del monstruo era muy distinta. Por ejemplo, en la Edad Media ni se mencionaba muy bien el tema del monstruo, era como algo muy delicado, relacionado con el maligno, con el mal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en Halloween o en cualquier otra época, nos vestimos de monstruos, traemos playeras de monstruos, es muy popular ya el monstruo, de hecho el concepto también se ha transformado, porque ahora hasta tiene una connotación positiva, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no sé, por ejemplo, Cristiano Ronaldo es un monstruo como futbolista, ¿no? Fulanita de tal en la escritura es un monstruo, ¿no? ¿Por qué? Porque el monstruo es todo aquello que rebasa la norma, ¿no? Entonces es muy interesante la relación que tenemos actualmente con la figura del monstruo. Ya no nos aterra, nos atrae, queremos ser monstruos de alguna forma, ¿no? Entonces creo que esos han sido como ciertos ingredientes que por eso, como les mencionaba, Marvel creando a Blade, ¿no? Esta última versión de Eggers, ¿no? de Nosferatu, muñequitos, mochilas, playeras, etc., etc., ¿no? Porque pues tiene todos estos ingredientes que pues lo hace atractivo, ¿no? Al final, muchas veces creo yo que nos podemos sentir más conectados con el monstruo que con el propio héroe, ¿no? Por ejemplo, hay una anécdota muy bonita de Guillermo del Toro, ¿no? Con el monstruo de la Laguna Negra. Él decía que la estaban viendo en familia y pues los que vieron esa versión vencen al monstruo, ¿no? Sí, pues lo vencen y dice Guillermo del Toro que él era pues un niño y que empezó a llorar, ¿no? Empezó a llorar porque pues habían matado al monstruo y los papás así como de, te me vas a terapia porque como que estás conectado con el monstruo, ¿no? Entonces es muy interesante porque también pues no es como tan un misterio, ¿no? Al final también creo que en alguna época, en algunos momentos, pues nos hemos podido sentir rechazados, atacados, etc., etc., y por eso podemos conectar con los monstruos, ¿no? El monstruo por autonomacia es el adolescente, ¿no? Es una etapa donde hay transformaciones no nada más físicas, sino también emocionales, mentales. Uno está buscando su lugar en el mundo y no es casualidad que empiecen a tener pues estas atracciones hacia monstruos, ¿no? Y bueno, particularmente pues el Conde Drácula, el cual pues somos muy fans todos de aquí y pues bueno, eso. Y también algo sucede con la industria en los últimos años y más después de la pandemia, que es, digo, esto es casi tema de otra plática, pero trataré de ser muy puntual, y ya no es muy complicado una película que logre estas grandes audiencias, ¿no? A nivel mundial, y desafortunadamente los estudios y quienes pagan las películas, quienes pagan esos marketings gigantescos, les doy un dato nada más interesante. Si una película cuesta 40 millones de dólares o 40 millones de pesos, en publicidad y número de copias hay que invertir 60 millones de dólares. Entonces ustedes buscan en internet, ¿cuánto costó tal película? Imagínense que es el 40, lo que costó, 60 es lo que hay que invertir en publicidad. Y la cantidad que se recupera es increíble, porque les doy otro dato muy rápido. Cuando entra un peso o un dólar a la taquilla, el 50% es para el exhibidor. Y después, entonces hay que pagar esas cantidades. Entonces cada vez las inversiones son más grandes, no siempre se recuperan. Y por otro lado, cada vez se segmentan más los mercados.
hay un dato que cuando lo iba escuchando, pues se me hacía súper drástico, ¿no? O sea, antes habían 2 canales de televisión, todos veíamos lo mismo y pues no había queja porque no había nada más que ver. O sea, ahora un target bien puede ser una mujer de 20 a 22 años o a 21 años y medio de cierto nivel socioeconómico, ubicada en cierto espacio, porque ella piensa distinto de una mujer de 21 y medio al de 23, ¿no? O sea, todo se está segmentando. Entonces, también en el ejercicio de tratar de llegar a audiencias más amplias, pues se buscan fórmulas siempre, ¿no? Entonces también es muy interesante analizar las nuevas películas o las nuevas versiones en particular, porque justamente se toman decisiones. ¿Y por qué sí va a tener colmillos? ¿Por qué no va a tener colmillos? ¿Qué tan aristócrata o no? ¿Cuántos efectos especiales le voy a meter? Y eso resulta, pues, a partir de un objetivo, probablemente de audiencias. Y entonces platicábamos antes de iniciar, el balance entre la propuesta de un director y la necesidad de llegar a estas audiencias, tomando otro tipo de decisiones que tal vez ya no son creativas. Entonces, no sé, me gustaría que comentaran algo al respecto. Pues yo a lo de los presupuestos que estabas comentando ahorita del 50% para el exhibidor, de ustedes son de cine, nosotros estudiamos cine, de ese 100% del boleto, sí el 50 es para el exhibidor, ¿no? Para el director es el punto 6. No, del boleto en taquilla. Del boleto en taquilla para el director es punto 6. En dado caso de que lo hayas firmado así, ¿no? Entonces, ustedes van a comprometer con un montón de gente que les van a decir por qué sí y por qué no debe de tener colmillos y por qué tiene que sangrar por donde debe de sangrar por el 0.6% de lo que genere su película. Ustedes van a comprometer, porque eso es lo que está haciendo toda esta segmentación de la que está hablando Pablo. La segmentación está haciendo, y el querer hacer cine para que se vea en el cine, o sea, es inherente el que tengas que comprometer un poco, un mucho o casi en total tu visión. Y yo creo que eso es lo más sagrado que tenemos, nuestra visión. Cómo nosotros vemos el vampiro y cómo nosotros, porque nadie más ve al vampiro como nosotros. Lo pueden ver parecido, pero por nuestra historia de vida, por nuestras condiciones geográficas en donde nacimos y por la línea y la personalidad que se nos ha desarrollado a lo largo de nuestra vida, solamente nosotros vemos las cosas como las vemos. ¿Tú vas a comprometer eso por el 0.6 de taquilla? Lo único que te hace único e irrepetible, todos somos únicos y especiales e irrepetibles, y al mismo tiempo no. Entonces, pero si hay algo único dentro de nosotros, es justo la visión que tenemos de las cosas, y estamos queriendo expresarlas y vamos a una universidad que nos dé el conocimiento y las herramientas como para poder desarrollar esa visión. Ustedes no vienen aquí a estudiar cine para ver de qué van a hacer pelis. Ustedes ya saben qué quieren hablar, ya saben de qué quieren hablar. Quieren que les enseñen a hablar cine, porque su visión es lo más preciado que tienen. Lo van a comprometer por el 0.6 de la taquilla. Entonces, eso es lo que yo me preguntaría. Porque realmente la industria y el éxito, eso es el éxito taquillero, porque hay muchos éxitos, ¿no? Ya el hacer la película ya es un éxito, ¿no? En muchos lugares y en muchos escenarios, el hacer la película ya es un éxito. Entonces, dependiendo de lo que ustedes entiendan por éxito, yo diría que si quieren llegar, si su éxito es llegar a la gran pantalla de plata, a la caduca pantalla de plata, pues sí van a tener que comprometer aquello que es único en ustedes. Entonces, porque pues no hay de otra. Entonces, ¿qué es más importante, llegar a las salas de cine o hacer mi movie? ¿No? O sea, ¿qué es más importante, llegar al cine o hacer la peli? ¿Ganar millones de taquilla comprometiendo mi visión o hacer la peli que quiero hacer, que vive dentro de mí, que solamente yo puedo hacer?
Pulp Fiction solamente Tarantino la pudo haber hecho. Edward Scissorhands solamente Tim Burton la pudo haber hecho. ¿Cuál es su Beetlejuice? ¿Cuál es su Edward Scissorhands? ¿Cuál es su Pulp Fiction? ¿Cuál es la película que no hemos visto porque ustedes no la han hecho? Entonces, eso no lo pueden comprometer por nada. Entonces, esa es como la reflexión que yo tengo acerca de eso. Maestro, sí, lo mismo. Aquí o sea, hay tantos puntos de vista como personas, ¿no? Interesante. A ver, ¿cuál era la pregunta? No, o sea, tal vez pensar los diferentes enfoques, los diferentes personajes, que si va a ser un vampiro panadero, que si de revés va a ser su versión del vampiro, ¿no? O sea, ¿a qué podría aludir en función de las audiencias, de lo contemporáneo, de las generaciones, o como bien dice, de un super autor que no le importa llegar a pantalla grande, o en fin, ¿no? Pues como decían también, ¿no? El tema hasta de dónde somos, ¿no? El clima, etc, etc. Hay una película que yo les recomiendo mucho, un movimiento que se llamó Gótico Tropical, ¿no? En Colombia. Es una película que se llama Pura Sangre. El director se llamaba más bien Luis Ospina. Es una película tal cual sobre vampiros, ¿no? Y es muy interesante porque Luis Buñuel estaba platicando con un escritor, no recuerdo el nombre, en Colombia, y él decía, es que nunca van a poder hacer gótico, algo gótico en Latinoamérica, por el tema del clima, la arquitectura, nunca jamás. Y de pronto los colombianos, ¿no? Dicen, pues qué visión tan pobre, ¿no? Porque pues no es nada más como de que esté nublado, o evidentemente no vamos a tener estos castillos, ¿no? Así, pero decía Luis Ospina, no va por ahí. Va el gótico, o lo gótico va más por el tema de la oscuridad, de la figura del monstruo, etc, etc, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron en el gótico tropical? Que además es un nombre hermoso. Pues lo que hicieron fue llevarlo a Colombia, ¿no? En un lugar donde había pues, sol y todo esto, pero había también sombra, también había oscuridad, y él hizo Pura Sangre, y es una película preciosa, ¿no? Es una película también muy fuerte sobre el tema vampírico como tal, ¿no? O sea, él lo llevó a un nivel realista como tal, pero imagínense, decía Buñuel, es que nunca se va a poder hacer gótico en Latinoamérica, y vienen estos directores jóvenes que decían, mientras el país se derrumba, nosotros derrumba, ¿no? Ellos era Caliwood, se hacían llamar Caliwood ellos. ¿Por qué? Porque su interés era romper con lo que estaba haciendo Hollywood, el cómo te decían que tenías que hacer películas, el cómo se tenían que hacer los vampiros, el cómo tenía que ser lo gótico, y llegan estos jóvenes a hacer varias películas góticas, no nada más Pura Sangre, hay varias películas, ¿no? Entonces, yo lo que creo que es bien importante también faltarle el respeto a la obra, ¿no? La obra ya está ahí, ¿no? Hablando de literatura, por ejemplo, yo detesté con toda mi alma la película, la de Pedro Páramo, me pareció espantosa, ¿no? ¿Por qué? Es mi opinión, porque me parece una calca de la novela, ¿no? Ya no necesitamos esa calca, necesitamos una reinterpretación, pero más que eso necesitamos que los autores verdaderos le falten al respeto. ¿A qué me refiero con faltarle al respeto? Que esté tu visión como tal, ¿no? Entonces no necesitamos una calca, ya está ahí la original, pues ¿para qué quiero la calca? Quiero ver qué tienen ustedes o nosotros, ¿no? Qué decir y cómo ponerle nuestro granito de arena, o como lo que hizo Luis Ospina, tropicalizar al vampiro, ¿no? Y que a Colombia pues le dio una identidad cinematográfica, y que después es una joya del cine de horror como tal, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante, ¿no? O sea, está bien que Eggers haga su versión, ¿no? Pero estaría muy bueno también cómo sería un vampiro en pleno 2024, no sé, si estuvieran en Ecatepec, ¿no? Si hubieran nacido en Ecatepec, ¿no? O no sé. Como tú. Como yo, exactamente, aunque yo no nací en Ecatepec. Pero me explico, creo que eso sería atractivo como tal, ¿no? Perfecto. No sé si alguien tenga un comentario o alguna duda, ya para ir cerrando esta. Bueno, me gustaría cerrar ahora con una reflexión hacia lo social, ¿no?
Hay movimientos, hay grupos sociales que les encanta, ¿no? El vampirismo, lo vampiro, lo estudian, se visten, se disfrazan. Yo ya he visto gente que se modifica los colmillos, o sea, cada vez se quieren parecer un poco más. Les cuento una anécdota pues, muy morbosa, la verdad, pero para abrir esta última parte de la reflexión, una vez tengo unos amigos que hicieron una película de vampiros, estaban en Nueva York y querían vivir la experiencia. Y lo que hicieron relacionado con la muerte fue tomar perros callejeros muertos, los colgaban en las paredes y dejaban que se pudrieran. Ellos estaban todo el tiempo dentro de una casa, ¿no? Empezando a oler la muerte. O sea, digo, cada quien hay sus procesos, ¿no? Pero digo, este ejemplo muy drástico, ¿no? Sobre la necesidad o el gusto o la atracción por qué se sentirá esa inmortalidad o qué se sentirá esa oscuridad dentro de mí que la trasciendo, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de eso como fenómeno? Porque al final de cuentas, eso también, digo, habrá quien diga, oh, yo quiero ver una nueva versión del Conde, porque yo no, me imagino tu experiencia, ver una película con todo lo que sabes del tema, y habrá quien diga, no, es que a mí me interesa la parte de la inmortalidad, o este movimiento, o esta cosa, pues, darketona, oscura, como fenómeno, ¿no? ¿Qué piensan de eso y cómo lo relacionan también con la película? Pues a lo social, bueno, creo que lo interesante es justamente ahí como grupo social, o sea, lo que es los darks y emos y todo esto, que viene de la cultura del post-punk de los 70s, el cine del no wave neoyorquino, de donde salió Jarmusch, que Jarmusch pues es un vampiro por sí mismo y su peli de vampiros también es muy hermosa. Creo que el vampiro como idea es también sumamente capaz de transformarse y de adecuarse como criatura inmortal. O sea, eso me parece a mí increíble y mágico también, como la idea de un ser que trasciende la muerte ha trascendido justo el tiempo y el tiempo no existe para los vampiros en la literatura como personajes ficticios, pero también como idea en el mundo real. El tiempo no ha existido para ellos. La capacidad de adaptación, que es básicamente lo que pues, nos permite seguir sobreviviendo, tu capacidad de adaptación a las cosas, el vampiro se ha adaptado a todo. O sea, el vampiro se ha adaptado a estar en castillos góticos de medievo, ¿no? En estos cuentos clásicos. Por eso decía Buñuel, creo, supongo que la idea de Buñuel es que América no puede tener gótico porque no tuvo Edad Media, ¿no? Porque pues, no había castillos del medievo abandonados donde habitaran estos vampiros. No hay castillos medievales, pero hay haciendas, ¿no? Hay casonas, hay plantaciones, no sé, Nueva Orleans, por ejemplo, ¿no? Em, entonces, toda esa capacidad de adaptación, o sea, como, pues, sí, es como impresionante cómo de los castillos medievales en Europa pasan a las plantaciones del sur de Estados Unidos y acá en México y en Latinoamérica y el gótico tropical, ¿no? Es como una capacidad de adaptación impresionante. Y hay una subcultura completita que en base a esto, y Bela Lugosi's Dead, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que a mí más me impresiona. Y vámonos todos al viernes a Luta a bailar 80s, ¿no? O a Londres, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es lo impresionante. Te vas mañana a Londres, al Real Londres, y ahí hay un chingo de vampiros bailando electro, ¿no? Entonces, pues sí, es impresionante, es increíble. O por ejemplo, ¿no? También con esto que mencionas de que se niega a morir esta criatura, ¿no? Hay películas hasta para niños, ¿no? Hotel Transilvania, me parece, ¿no? Ernest, algo así, ¿no? O por ejemplo, le comentaba, ¿no? Antes de entrar a Alfonso, que Bad Bunny hizo un videoclip, ¿no? En homenaje a el Conde Orlok, ¿no? Entonces, interesantísimo ver cómo un videoclip del 2024 está Bad Bunny como Orlok bailando, ¿no? En blanco y negro, ¿no? Entonces, o Rosalía también, que acaba de hacer un video también de vampiros, ¿no? Haciendo un homenaje a los vampiros de Jim Jarmusch,
¿no? Entonces, todo esto nos dice que es una criatura que se niega a morir, pero sobre todo porque nos vemos reflejados en él, ¿no? Con todos estos elementos que les mencionaba, de la transgresión, de la rebeldía, de lo que consideramos hasta atractivo también, ¿no? Este elemento de los poderes, ¿no? El simple hecho, pues, de poder vencer a la muerte, el ser el villano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí lo que me da, vi un meme que no sé qué tan cierto sea lo que vaya a pasar, ¿no? De que va a haber una tendencia en moda regido por la nueva versión de Eggers, ¿no? Decía el meme, ahora los góticos van a traer el corte así y el bigote de tal forma, ¿no? Y parece como algo chistoso, pero no, porque de alguna manera todas estas personas que se dedican como a ver tendencias, ¿no? De lo que va a pasar en el 2025, en el 26 o en el 27, no es de que sean Nostradamus o magos, sino que hay algo bien interesante, se meten a Wikipedia y ven cuáles son las películas que se van a estrenar. Entonces, dependiendo de eso, ya empieza a haber tendencias, ¿no? Por ejemplo, tal vez este año va a ser el de los vampiros, ¿no? O el de no sé qué criaturas, o el de los monstruos. Entonces, eso empieza a impactar en la moda, que si las playeras, que si las mochilitas, que si el bigote. Entonces, es muy interesante cómo la figura del vampiro, además, sigue permeando, por ejemplo, en la moda, tal cual, ¿no? En la música, en el cine, y pues bueno, larga vida al vampiro. Creo que ahorita que estábamos hablando de lo social me viene como me recordé una de las notas que tenía ahí, que dentro de lo social creo que la parte en la que decimos que se niega a morir o que ha trascendido el tiempo o que ya simplemente el tiempo ya no existe para la idea del el vampiro o el vampiro como una idea, justamente es creo que algo que yo sí encontré en la de Eggers y que creo que lo retoma de una serie o que lo plagió pero cabronamente y así muy cínicamente de esta magnífica serie de Showtime de Penny Dreadful, que la desarrolló John Logan y sale Eva Green, y Lily Rose Depp es Eva Green, así en esa serie, la canalizó cabrón. Y sí, Isabella Gianni en Possession, sí, El Diablo de Zulawski, sí, pero creo que Penny Dreadful está ahí muy bien, que es la idea de la sombra junguiana. Jung propone este elemento de la sombra, este concepto, perdón, de la sombra, como aquella cosa oscura que habita en nosotros y que nosotros en algún momento vamos a tener que aceptar y abrazar. Y hasta que no abracemos a nuestra sombra, a esa cosa ominosa que habita en nosotros, vamos a pues, tener varios problemas a lo largo de nuestra vida y se pueden detonar pues, problemas y patologías psicológicas, ¿no? Terribles, ¿no? Entonces, o perpetuar patrones de conducta en nuestras vidas que nos lleven a la ruina y este tipo de cosas por no abrazar la sombra. Entonces, y creo que eso es algo de lo que trata la Nosferatu de Eggers en el fondo, ¿no? Creo que el fondo es eso, más que en el necromantic, ¿no? Porque pues, es como necrofilia, básicamente. Más allá de la necrofilia, por cierto, vean Necromantic de George Burgerite, ¿no? Gran peli. No de vampiros, pero sí de necrofilia. Abrazar la sombra, abrazar esa cosa oscura dentro de nosotros. Creo que eso es lo que siempre vamos a encontrar en el vampiro. Y no importa cuánto tiempo pase y cuántas generaciones y qué tanto se transforme el mundo. Y cuántas veces Trump llegue a la presidencia de los Estados Unidos, no importa, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer como individuos es abrazar nuestra sombra. En ese momento vamos a estar libres absolutamente de todo. Y creo que eso es lo que encontramos tan fascinante, que son personajes a los que su sombra se les está reflejando en este espejo oscuro que proponía Le Fanu en su libro, se refleja en este espejo oscuro. ¿Cuál espejo oscuro? Orlok. Orlok es el espejo del personaje de Lily Rose Depp. Y en Penny Dreadful igual, era Drácula, el espejo oscuro en el que para Vanessa Ives, el personaje de Eva Green, se le reflejaba su sombra. Véanla, está en Paramount. Quien tenga Paramount Plus, por favor, o
De ahí hagan su cuenta de Paramount Plus para ver nada más Penny Dreadful. Gran serie. Es eso, es que algún día te vas a encontrar con alguien que va a ser tu espejo oscuro y se te va a reflejar tu sombra. Y si no la quieres abrazar, pobre de ti, ¿no? Entonces, y te va a retar a abrazar la sombra, a abrazar esa cosa ominosa que hay dentro de nosotros. Creo que eso es lo fascinante y creo que esa es la aperturabilidad que tiene el vampiro. Bueno, pues con esto cerramos esta gran introducción, ¿no?, a todas las experiencias que van a vivir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes acá por su tiempo. Me gustaría nada más que, justo, y esto de verdad es una casualidad, ¿no?, real, Hugo está planeando, o ya tiene planeada más bien, un curso sobre Nosferatu, me parece. Por favor, bueno, cuéntanos un poco y dónde te pueden contactar si a alguien le interesa. Gracias, Pablo. Pues sí, voy a dar un curso que se llama El Universo Nosferatu, donde vamos a ver pues, todas las versiones conocidas de Nosferatu. Es 21 de enero y el 23. Entonces, pues bueno, pueden tener más información en Instagram, búsquenme como Mr. Osu con triple Z, y bueno, pues ahí estará el cartel y pues ya les podré pasar información por si gustan. Muchas gracias. Mr. Osu Triple Z, perfecto. Bueno, pues disfruten, bienvenidos y pues que sigan las actividades. Gracias.